Clave 7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo. Buenas noches, familia. Alcanzar nuestros sueños no suele ser un camino fácil. Implica sacrificio, duda, soledad, frustración y constante reinvención. Sin embargo, la recompensa es inigualable. La satisfacción de superarnos y dejar nuestra huella. El precio de perseguir un sueño no es solo económico, significa renunciar a comodidades, enfrentar el miedo al fracaso y lidiar con la incomprensión. El camino está plagado de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender. No tengas miedo de perseguir tus sueños, abraza los retos, aprende de los obstáculos y nunca pierdas de vista tu pasión. Me acompañan esta noche de aventura nuestros compañeros y amigos Joseph Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Charlie Peña en realización, Manuel Ortín, presidente del Centro de Investigación Metapsíquica CIN de Alicante, Marcos Amadio, colaborador, profesor de tarot y ufólogo, María Panella, canalizadora, medium, astróloga y colaboradora. Buenas noches a todos y bienvenidos. Y a Buenas noches. Rabadilla, que no, sí, me olvidé, ¿verdad? Cristo Rabadilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Después nos vas a hablar de algo muy interesante, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, ya escuché ya la semana pasada algo, pero bueno, ya después hablamos. La entrevista que nos viene ahora es de nuestro compañero Marcos Amadio, pero si me permites, Marcos, me gustaría decir unas palabras porque ayer me enteré que murió un amigo mío, que era Santiago Negrín, es director de Radio Televisión Canaria. El periodista tinerfeño y profesor de comunicación fallece a los 50 años. El periodista Santiago Negrín ha fallecido a los 50 en la mañana del jueves 27, según ha podido saber el día el que fuera director de Radio Televisión Canaria y director del contenido de la cadena SER en Canarias. Ha sido durante los últimos años profesor universitario de comunicación y analista de actualidad en diferentes medios de comunicación del archipiélago. De hecho, era una voz frecuente en la actualidad en la tertulia generalista del programa Despierta Canarias de Radio Marca. Santiago Negrín, de Santa Cruz de Tenerife, en 1974 tenía estudios de filología y periodismo. Además de máster de formación de docente, daba en la actualidad clases de la Universidad Europea de Canarias. Como profesional de la comunicación ha desempeñado su labor en diferentes medios del archipiélago, entre los que figuran colaboraciones con El Día. Además, también fue jefe de comunicación de la presidencia del Gobierno de Canarias durante el mandato de Adam Martín y del Parlamento de Canarias. En estos momentos de dolor quiero expresar mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos que encuentren consuelo en los bellos recuerdos compartidos y el legado de amor y profesionalidad que Santiago Negrín nos deja. Que descanse en paz, querido amigo. Bueno, pues después de esto, Marco, la entrevista que tú hiciste a Tino Paglialunga y Mercedes Puzman hablan acerca de la realidad de OVNI en Rusia, ¿no es así?
Sí, correcto. O sea, Tino es un amigo mío desde los años 80 y él tuvo en la década de los finales de los 80, principios de los 90, justo cuando Rusia estaba viviendo la transición política con Gorbachev al mando, tuvo la oportunidad de hacer varios viajes a Rusia y de resultas de esos viajes, las experiencias que él vive y que he tenido oportunidad y que sigo teniendo oportunidad de compartir con él en unas entrevistas que le voy realizando. El encuentro con Mercedes Pullman fue que al saber, al conocerla, yo la conocía a Mercedes por los programas de la televisión y sabía que era rusa y especialista en temas rusos. Entonces me pareció interesante que hubiese un encuentro entre los dos y de hecho se produjo. Y fue un encuentro muy interesante, al menos Mercedes me lo manifestó así, también me lo manifestó Tino. Pudieron compartir cosas y esas cosas que compartieron, algunas de las cosas son de las que vamos a hablar ahora, que son, en síntesis, las experiencias de Tino en Rusia. Muy bien, pues cuando quiera. Ah, vale, pues para hacer el soporte físico de lo que voy a ir relatando, he preparado una presentación en PowerPoint que contiene algunas fotos, algunos vídeos. Yo iré hablando encima cuando queráis comentar y si no, pues es todo un desarrollo. Entonces voy a compartir pantalla. De acuerdo. ¿Me confirmáis si se ve bien? ¿Sí? Sí, no. Este es Tino. Tino es... sí. Tino nació en el año 1949 en la zona de Le Marche. Para situarlo geográficamente, la zona de Le Marche sería la parte de Italia que está al lado del Adriático, más o menos a la altura de Roma, ¿no? Entonces, por aquellos campos y por aquellas zonas es donde rodaron escenas de la película, esta, ¿cómo se llama?, de Gladiador, ¿no? Esas escenas con campos de trigo y tal, ¿no? Sí. De hecho, lo último que me estuvo contando, esto ya no lo pude preparar, es que cerca de donde él vivía, durante el año 2007, se produjeron bastantes avistamientos con crop circle, estos círculos en los campos de trigo, Sí. con mensajes que él descifró. O sea, realmente entrar en el conocimiento o en el concepto de lo que Tino expresa va más allá de las experiencias de una persona que en mí, al conocerlas, salió el deseo de darlas a conocer al mundo porque pienso que es importante. Entonces, vamos a situarnos primero en el personaje. Este es Tino, como he dicho, una foto de hace un tiempo. Tino es autor de varios libros. Aquí traducido al ruso, porque este libro fue entregado al ministro de Cultura. Había el interés por parte del Ministerio de Cultura de divulgarlo antes del famoso golpe de Estado que fue retransmitido con el ataque a la Duma, donde murieron. Sí. Estaba preparado por parte de personas que murieron allí. Se estaba dando la orden de este libro divulgarlo en las escuelas. Es un libro que publicó Tino, se encuentra también en castellano, es Los arquetipos y la serpiente emplumada, el origen físico del hombre. Es la traducción al ruso. Entonces, también ha hecho otros libros, como al descubrimiento de la tierra hueca. Estos documentos, algunos están en español, en castellano, otros están solo en italiano. Yo puedo, si la gente está interesada, los puedo difundir y divulgar, no hay ningún problema. Entonces, Tino se sensibiliza por la realidad extraterrestre desde temprana edad. El contacto con su padre le lleva a preguntarse acerca de la realidad extraterrestre. Vuelvo a decir, nace en el año 1949, él se licencia en la carrera de química y es profesor, es catedrático en la Universidad Italiana. Luego abandonó la cátedra y montó un laboratorio de análisis y eso le permitió vivir, y de ese trabajo todos los gastos que representó el viaje a Rusia, la divulgación de los libros por los que no ha cobrado nada. Incluso me contaba
que a Peter Colosimo, que había sido el descubridor de las estatuillas Dogo, no, el divulgador de las estatuillas Dogo, él le pagó la impresión del último libro, o sea, por lo que ha hecho, no ha pedido nada a cambio. Entonces, siguiendo con el personaje, aquí vemos su inscripción como miembro de la Liga de Científicos Independientes. Eso fue, entre otras cosas, una de las posibilidades que le permitió a él encontrar tantas puertas abiertas y poder encontrar a muchísimos personajes de los que ahora iré hablando, porque esto no deja de ser una pequeña síntesis. Anuncio que todas estas entrevistas de las que yo estoy haciendo la síntesis se pueden encontrar en un canal de internet, que es mío, que de momento están solo en italiano. El encuentro con Mercedes Pullman está traducido porque Tino no habla castellano, aunque medio lo entiende, Mercedes no habla italiano, pero medio lo entiende, y yo estaba allí en medio haciendo de traductor para ambos. Entonces ese es el único vídeo que en la página web se encuentra. Es decir, lo podéis ver, lo podéis... Sí, luego ya, al final lo expreso. ya lo estuve viendo ya, Marco. Sí. Entonces, es importante tener en cuenta un detalle, y es que cuando Tino realiza estos viajes, quien es presidente de Rusia es Gorbachov. Rusia está inmersa en una transformación extraordinaria que permitió, sin derramar una sola gota de sangre, pasar de un sistema totalitarista a un sistema abierto, con una proyección de ideas, con todo lo que había detrás de la perestroika, podía haber permitido que, de haberse llevado a cabo, con algunos detalles que yo ahora ampliaré, a que Rusia se hubiese convertido en lo que en principio parece ser que ya desde el siglo pasado estaba destinada a ser la máquina de arrastre de la humanidad, en el buen sentido, hacia un nuevo paradigma. Justo en el momento en el que Rusia está cambiando de paradigma interno, están pasando muchas cosas dentro de Rusia, y Tino forma parte de un proyecto, forma parte de un programa instruido, y lo digo claramente, aunque a alguno le pueda sonar a ciencia ficción, instruido por conciencias que no son de este mundo, que quieren como única finalidad el bien de la humanidad. En ese viaje, Tino tiene la oportunidad de encontrarse con muchísimas personas. Por ejemplo, hay algunas informaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos con el grupo Potenkin, que es el que estaba desarrollando el proyecto del Shuttle ruso. Los americanos, el Shuttle es el avión americano que permite ir al espacio y aterrizar y despegar prácticamente como si fuese un avión. Los rusos estaban haciendo algo parecido. Y este es el grupo de trabajo que estaba al mando de ese proyecto. El cuarto hombre, empezando por la izquierda, el que va con una corbata y un traje negro, sí, es la máxima autoridad en aquel tiempo, vuelvo a recordar, estamos hablando de los años 90, 91, 92, la máxima autoridad física de las ciencias físicas en Rusia. Y entre las cosas que le explicaban a Tino es que este hombre le reconocía que una vez trabajando en la base militar en la que estaban desarrollando este proyecto, él y su mujer vieron aterrizar un ovni, sabían que había entidades a bordo de ese platillo volante y que se podía producir un encuentro físico, y este hombre tuvo miedo. Literalmente manchó la parte trasera de su vestimenta. Y su mujer le decía, ves a verlos, es importante. Es decir, os he dicho que es posible que en el relato de lo que cuente algunas informaciones puedan ser difíciles de creer o de aceptar. En estos días he tenido la oportunidad de encontrarme con un amigo mío que es muy paradigmático, o sea, muy tierra a tierra, en el buen sentido de la palabra, y hemos hablado del fenómeno OVNI, y él me lo planteaba desde hombre de ciencia. Este amigo mío
tiene una licenciatura de física teórica, con cum laude, y llegó a trabajar en el CERN de Ginebra, es decir, es todo un personaje. Y él me decía desde su punto de vista cómo se ve la realidad ovni. Y entonces me da el termómetro de entender que ciertas cosas puede ser como menos chocante. Esto es una de las cosas que yo le pregunté a Tino. Digo, a mí me ha pasado en la vida, a mí. Yo tengo una forma de ser que las personas se sienten en confianza conmigo de contarme cosas íntimas. Y cuando digo cosas íntimas me refiero desde aspectos personales de su propia vida hasta experiencias extraordinarias que no se atreven a contarla a nadie, ¿no? Y ahora mismo me viene al recuerdo, un compañero de trabajo me decía, te lo cuento a ti porque yo sé que no se lo vas a contar a nadie, y me contaba sus cosas, ¿no? Me ha pasado con mucho, es decir, y Continuo lo decía, que hay a veces que cuando puedes entrar en contacto con personas, se abren y te cuentan experiencias, que es la propia reflexión y la propia amarga reflexión de Tino, pasado el tiempo, que por no poner en prestigio su carrera, su fuente de ingresos, son cosas que se guardan para ellos, no los han divulgado abiertamente. Como el caso de este hombre. Le reconocí a Tino que tuvo un encuentro ovni, porque Tino, como llevaba adelante un programa que tenía que ver tanto con la técnica, y ahora explicaré en qué sentido, como con la parte del contacto extraterrestre, porque Tino se interesó desde cercana edad, él estuvo cerca de Eugenio Siragusa, que fue un contactado, y también se ha interesado desde siempre en la realidad ovni, es decir, la conoce prácticamente de primera mano. Bueno, pues más encuentros. Aquí tenemos a Tino en compañía del general, que es el que está en el centro, Víctor Alexesev, y el científico Vladislav Lozovsky, que son expertos en accidentes aéreos. Pero cuando digo que son expertos en accidentes aéreos, es que han estudiado los ovnis que se han estrellado en Rusia, que también los hay. Ajá. Y ellos le comentaban de viva voz sus experiencias y cómo de los ovnis que han recogido han desarrollado la tecnología inversa que les ha permitido realizar determinadas cosas, que luego veremos un ejemplo de ellas. Aquí tenemos a Tino en el fondo a la izquierda, con Zurkin, el coronel del FSB, y el vicecomandante de la Academia de la Defensa Contraaérea, Boris Sidorenko, en una conferencia hablando de ovnis, relatándole avistamientos, encuentros, seres extraterrestres que se han encontrado y que han aparecido. Luego todo esto lo veremos. Y vuelvo a repetir, todo esto es lo que hablamos con Mercedes Pullman, pero también son una serie de momento de 10 vídeos, 10, 11 vídeos que están en italiano y que cuando tenga tiempo traduciré. Si entre el público hay alguien que me pueda ayudar con el italiano y me ayuda a traducirlos, lo aceptaré de mil agrado. Yo tuve no me acuerdo mucho de Bueno, aquí en Cataluña decimos qui parla male il catalano parla bene el italiano y viceversa. Pues mira, yo no hablo catalán, ¿no? De Tino tengo que comentar una cosa, y es lo que ahora vais a ver un extracto de una de estas entrevistas, de uno de estos encuentros con él. Tino hace 7 años tuvo un accidente doméstico en el jardín de su casa, recogiendo unas manzanas encima de una escalera. Su hija le pidió que cogiese unas que estaban más al extremo. Con tan mala fortuna que resbaló y cayó de pie. Tino tiene una envergadura, es alto, es como tú de alto, Fernando, quizás un poco más. Cayó de pie sobre los talones. En el momento sintió que se había quedado paralizado. O sea, no podía moverse. Entonces lo llevaron al hospital y le aplicaron tecnologías y formas de curar lo que no sabían que tenía, porque no sabían cómo cuidarlo, y de resulta de esos ha quedado bastante mermado a nivel físico. No puede mover las manos. Cuando él la muestra en el vídeo no lo vais a ver, pero si veis algo raro en la imagen, pensad que es una persona que necesita de 3 personas para que le ayuden, está en una silla de ruedas, se mueve con muchísima dificultad
y tiene unos dolores tremendos. O sea, hay a veces que me dice que no puede, ¿no? Pero aun con todo y con eso, queda el resto de la experiencia que vivió y lo que está viviendo ahora. Entonces, lo que vais a ver es un extracto que es las conversaciones que yo tengo con él. En esta conversación, ya os lo anticipo, es solamente un extracto de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Él está explicando, os lo explico ya, así ya sabéis cuando escuchéis el italiano, que él tiene la oportunidad de ir a la ciudad de las estrellas. La ciudad de las estrellas sería el equivalente del centro de control de la NASA, pero en Rusia. Y él tiene la oportunidad de entrar allí. Entonces, con la persona que le acompaña y que también le hace de traductor, se sobreentiende que es alguien que trabaja allí dentro. Porque él ya hablaba también un poco ruso, el inglés, en fin, se comunicaban. A pesar de que él tenía siempre un traductor que le ha acompañado o varios traductores según los viajes, porque ha hecho varios viajes, no ha hecho solo uno. En este viaje, él le pregunta a su interlocutor cuando reciben, palabras textuales, mensajes de los extraterrestres, que ¿qué hacen? ¿Y por qué le hace esta pregunta? Porque dice, allí en la ciudad de las estrellas tienen una réplica perfecta de la Soyuz que está en el espacio. Reproducen en tierra todo lo que hacen arriba y a veces se anticipan haciendo cosas abajo para, viendo el resultado, decírselo a los de arriba cómo lo tienen que hacer. Pero me decía, y es lo que él dice aquí literalmente, dice, lo repiten todo, ¿eh? Cuando un astronauta tiene que hacer pipí, cuando un astronauta tiene que hacer aguas mayores, todo. Entonces él le pregunta al interlocutor, oye, cuando recibís mensajes de los extraterrestres, ¿qué hacéis? Y el interlocutor le dice, nosotros los escuchamos, estamos aquí todos y los oímos, pero llega un momento que cuando la conversación ya se hace más profunda, cortan el micro y solamente se lo quedan ellos, es decir, la cúpula superior. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo. Vale. Pero voy a subir el volumen. Sí. Sí. Ah. Yo lo audio, Marco. ¿Y este compartir dónde lo encuentro? Ah, ¿me da tiempo a hacerlo, Nando? Sí, puedes hacerlo. Pues venga, lo voy a hacer. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Confirmar, dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir. A compartirlo otra vez y el audio. Con el sonido del equipo, ¿correcto? Vale. Sí. Vale. Ya me puedo ir a dormir porque ya he aprendido una cosa más, pero me iré más tarde, acabaré la conversazione. Entonces la vamos a poner desde el principio. O viceversa, praticamente si comunicavano queste informazioni. E quindi stavamo lì praticamente su una specie di salottino, no? Dove c'erano, non so, come facevano la pipì gli astronauti, come facevano la popò gli astronauti, come mangiavano. E a un certo punto prendo questo ragazzo e gli dico, senti un po', ma quando gli extraterrestri mandano i loro messaggi, no, qui in questo in laboratorio, diciamo così, a terra, no? Chi è che lo riceve? E lui, tranquillo, mi ha detto, guarda, all'inizio sentiamo tutti questo messaggio che arriva, poi dopo loro, i direttori, chiudono l'interruttore e lo ascoltano soltanto loro. Cioè, comunicazione. Impressionante, ¿eh?
Además, vuelvo a decir, Tino es un hombre de ciencia, es un químico que ha tenido unos encuentros impresionantes, ha descubierto cosas que luego las comentaremos, es decir, no es un loco, no es un fanático. Te está explicando que este encuentro es además muchísimos encuentros a este nivel. Él lo ha dicho, dice, me lo dicen con total tranquilidad, le pregunto, oye, ¿habéis visto ¿qué hacéis cuando recibís mensajes extraterrestres? Dice, bueno, aquí los escuchamos todos. Está hablando... Dime. Sí. Perdona. Entonces, venga. Vamos a cambiar la diapositiva. Bueno, para comprender todo lo que ha hecho Tino, porque hay dos aspectos. Uno es la propia experiencia en sí mismo, que es de lo que vamos a hablar, pero otra cosa fundamental es lo que hay detrás de esas experiencias que vivió Tino, que ahí es donde está realmente la esencia. Entonces, para poder hacer una unión, tenemos que hacer un pequeño viaje hacia el pasado. Y ese viaje al pasado nos va a llevar en la época de Rasputín, cuando en su contacto con el zar de Rusia está intentando que Rusia empiece a desarrollar un programa al que estaba destinado, y que vuelvo a repetir, sin ánimo de entrar en conflicto de ningún tipo de político, de color, de raza, es como una máquina de arrastre de la humanidad. Porque en aquel tiempo, la humanidad, nuestra sociedad, estaba dividida en dos bloques. Una lo representaba los Estados Unidos, con toda su cultura, toda su forma de ser, y la otra Rusia, con toda su forma de ser y toda su cultura. Cada uno de los dos países tiene su propia historia, pero en un momento culminante de la humanidad, esta final de ciclo de tiempos, eran los dos que en ese momento se dirimían el mundo. Pero esto, como dice el dicho, estos de aquellos lodos, estos barros, ¿no? Así, ¿no? De aquel pasado, este presente. Es decir, ya algo se estaba gestando en el pasado, que quedó como medio abortado, porque sabemos parte de la historia de cómo fue con el zar, la traición, lo que intentaba hacer el zar, cómo fue traicionado, cómo hubo ya toda una historia detrás que llevaron a matarlos, en fin. Y Rasputín era no el personaje histórico que ha quedado en mente, y eso coincidimos perfectamente con Mercedes, que Mercedes lo aprobó, porque la imagen de Rasputín quedó totalmente denigrada, porque ya se sabe que la historia la escriben los ganadores, no los perdedores. Entonces Rasputín no tiene nada que ver con esa historia que se quedó. Porque incluso Tino me explica que él fue a la ciudad donde vivió, donde mataron o donde se empezaron a matar a Rasputín, y habló con la persona que vive allí, que era un antiguo del linaje de Rasputín, y explica quién realmente era, que no tiene nada que ver. De hecho, ahora la figura de Rasputín, incluso en Rusia, poquito a poquito está recuperando su verdadera imagen. Entonces, fue llamado, en fin, la relación entre estos. ¿Pero por qué? Y ahora entra una parte que puede ser todavía un poquito más, pero bueno, hay que decirlo. En el mensaje de Fátima, en el 1917, la entidad que se presenta habla de la conversión de Rusia. Recordemos, y hago este hincapié porque es fundamental, que el tercer mensaje de Fátima nunca fue revelado oficialmente por la Iglesia. Pero hay dos o tres connotaciones que le dan un valor especialmente simbólico. Los dos atentados que tiene el Papa Juan Pablo II, uno el 13 de mayo a las 17:19, que puesto al revés es 1917, cuando fueron los avistamientos en Fátima, y otro un año después, el 12 de mayo,
que un español, un cura español, le atentó. Ambos, sobre todo el primero, Ali Hakka, entre las muchas cosas que dijo, es que lo había hecho porque el Papa, como máxima autoridad, no había revelado el mensaje de Fátima, en el que se habla de Rusia, de la conversión de Rusia, que, y esto es tema para un debate, no tiene absolutamente nada que ver con esa imagen que la propia Iglesia ha trabajado, porque la ha transgiversado. Cuando se habla de Rusia, de los que ahora lo veremos en extractos del mensaje de Fátima, aquí el mensaje de Fátima está vinculado especialmente con la presencia ovni, porque cuando da ese famoso tercer mensaje, que los videntes lo tienen en memoria y luego lo escriben, se produce lo que fue llamado el milagro del sol. En un día de lluvia aparece el sol, seca, todo eso fue recogido por la prensa de aquel tiempo. El sol bailó en el mediodía de Fátima. Era un día de lluvia cuando fue el último avistamiento. Pues ahora vamos a ver un documento que se produjo en Borrello, al igual que lo que pasó en Fátima. Por eso lo he querido poner, porque aquí vemos distintas fotos. Esto está hecho en el año 1988, cuando todavía no estaban los teléfonos móviles, es decir, había la cámara fotográfica Monda y Lironda. Entonces, toda esta secuencia fotográfica que vamos a ver ahora son las distintas fotografías que el mismo testigo va haciendo el tiempo que está viendo lo que está viendo y va pasando el carrete, y que es realmente extraordinario, porque nos lleva en el siglo XX a recordar lo que pasó a principios del 1917 con Fátima. Vemos una luz que se ha ido haciendo más grande, grande, más grande, más grande, a la vista de todos. Se sigue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que al final se junta ese disco con el sol. La Virgen, o el mensaje que se recibe, aquí está. No lo voy a leer. Hay un vídeo en mi página web donde está explicado, la gente lo puede acceder y lo puede ver. Hay unas frases que esas son las que conectan lo que pasó en aquel tiempo con lo que debería haber pasado ahora, dice. Extractos del tercer mensaje de Fátima. Si no, Rusia, si no se convierte Rusia, diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina en los lugares más altos determinando el curso de las cosas. En efecto, logrará penetrar hasta la cumbre de la Iglesia. Logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos a gran parte de la humanidad. Tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan los pueblos y les incitará a fabricar enormes cantidades de esas armas. Millones y millones de hombres perecerán por momentos y los que queden en vida envidiarán a los muertos. Pues hay dentro del vídeo que yo he dicho que hay el mensaje de Fátima, luego daré la página web, hay una entrevista con Corrado Balducci, que era prelado, entre otras cosas, era exorcista, era amigo íntimo personal de Karol Wojtyla y de Ratzinger. En esta conversación, que aquí solamente pongo la foto, en esta conversación él en su casa, a Horacio Valenti, le está reconociendo que el mensaje de Fátima es auténtico. O sea, ese mensaje que yo os he leído los extractos es auténtico. Y esas mismas frases que yo he leído las he sacado porque es él que en esa conversación lo pone, lo dice. Y ahí es donde empieza a vincularse la operatividad de Tino, que lleva un mensaje a Rusia con la esperanza de cambiar el curso de la historia de tal manera que Rusia, vuelvo a repetir, hubiese podido convertirse, y ahora veremos el porqué, en la máquina de arrastre para llevar a la humanidad a un nuevo paradigma. Porque estábamos en un periodo, vuelvo a repetir, cuando Gorbachov estaba como presidente, que lo que hacía uno lo repetía el otro, y lo que hacía el otro lo quería repetir el uno, es decir, monta tanto, monta... Uno hacía una bomba atómica
el otro hacía una bomba atómica. El uno trabajaba con misiles, el otro trabajaba con misiles. Unos hacían una cosa, los otros lo repetían. Hasta tal punto, que quizás esto no es tan conocido, Rusia actualmente tiene la bomba atómica más poderosa que existe. Le llaman el zar. Aquí hay una pequeña gráfica en la que podemos ver las diferencias del efecto de la explosión. Lo que se ve aquí en la imagen, a la izquierda de todo, es la primera que se hizo. Luego tenemos la de Hiroshima, fijaros el hongo atómico, pero es que el hongo atómico respecto de la última bomba que explotaron en prueba los rusos, fijaros la diferencia enorme. Tino me explicaba que él había hablado con científicos que habían estado trabajando en este programa y hay uno que le dice que literalmente, dice, podemos destruir la Tierra. No sabemos el poder que tenemos, que podemos desarrollar, hasta tal punto que hay científicos, él me explicaba, hay científicos rusos que han salido en la televisión llorando porque, y aquí es donde empieza a vehicularse también la actividad de Tino, que vuelvo a repetir, instruida y coordinada por entidades que no son de este mundo, que intentan evitar justamente eso, que es en el peligro en el que estamos ahora. Claro. Y además, él lo explicaba porque en Rusia todos sabemos que fue el país que sufrió en sus propias carnes lo que representaba una explosión atómica, sí, que no fue una explosión atómica. Tino me lo explica. En los vídeos Tino lo explica. Y además incluso cree que sabe cuál es el origen de lo que pasó en Hiroshima. De lo que pasó en Chernobyl. Además, él me dice que él tuvo la oportunidad de ir a ver, cuando estuvo, vuelvo a repetir, en los años 97, en esa época, él tuvo la oportunidad de ver centros en donde están tratando a personas que han sufrido la mutación genética por los efectos de la radiactividad. Me dice, Marcos, dice, no te lo puedes ni imaginar. Dice, es que no te lo puedes ni imaginar lo que he visto. Además me lo dijeron. Dice, si entras en la sala, no volverás a ser el mismo. Y por respeto a la gente, no he puesto algunas fotos que Tino me pasó. Es impresionante. Pero me explica Tino que cuando fue después de la explosión, en la central de Chernobyl, fueron fotografiados ovnis. Y estos documentos se lo dieron gente con la que él llegó a contactar, que como habéis visto en las fotos primeras, son gente de altísimo nivel. ¿No? Ajá. ¿Veis la nave? Sí, por supuesto. ¿Veis la nave? Dice, limpiando y viendo los efectos de aquello. Bueno. Minimizando un poco el tema, ¿no? ¿Perdona que no te he entendido? Minimizando un poco el tema, ¿no? Minimizándolo. Ah, sí. Ah, no, es que pensaba en hacer... Sí, el comentario, sí. Es decir, lo que pasó... Sería largo de explicar. Podría hacerlo, pero como... hay cerca de la central de Chernobyl, hay una antena, que no sé si ahora ya es operativa. Hay un documental de la BBC que se puede encontrar. Yo lo incluyo en la entrevista en la que Tino me habla de estos temas, que es el equivalente al HAARP americano. Ajá. Pues ellos, haciendo sus pruebas, en línea recta, mandando una señal hacia el polo norte, esa señal de radiofrecuencia tan exageradamente potente, y si veis imágenes de la antena, es brutal. O sea, hay imágenes, en internet. Ahora
esa radiación pasó por el medio de la central nuclear, hasta tal punto que lo que provocó, justo en el momento en el que estaban ellos aumentando la potencia, un descontrol total de los sistemas de control y de refrigeración. No fue una explosión al uso. Es decir, el sarcófago, o sea, la explosión, empezaba a derretir toda la central yéndose hacia abajo. Y él me decía que él estuvo hablando con bomberos, con gente que salvó, o con gente que estuvo con los que salvaron, porque muchos murieron. No sabían cómo pararlo, no tenían ni idea de cómo poderlo hacer. Lo único era echar sacos de cemento o ellos mismos tirarse. Ellos sabían que se iban a morir. O sea, entonces, Tino está en el periodo en el que Rusia está viviendo una transformación política, que vuelvo a decir, cae el muro de Berlín, Rusia abandona el comunismo, se produce una auténtica revolución totalmente pacífica, porque no hay el derramamiento de una sola gota de sangre, es decir, una transformación totalmente pacífica. Y volvemos a Rasputín, se cumplen unas profecías. Cuando llegue a Roma el hombre señalado en la frente, sonarán las campanas de la paz, pero bien pocos serán los que notarán que quien tira de la cuerda es la muerte. Sutiles engaños se preparan para el mundo entero. El hombre señalado en la frente será puesto en el altar, pero cuando deba madurar aún la quinta espiga, el hombre señalado será puesto sobre la tierra desnuda y con sus carnes se hará un banquete. Es decir, la presencia de Gorbachov forma parte de un proceso, de un programa que tenía que concretar lo que empezó y no pudo ser concretado en los tiempos de Rasputín con el zar. Tino, que consiguió hablar personalmente con Raisa Gorbachov, llegó a medio verse con Gorbachov, no pudo hablar con él, pero con quien tuvo muchísimos encuentros fue con Raisa Gorbachov, y Raisa Gorbachov le pedía llorando a Tino que no cesase en su empeño porque la vida nos iba en ello. De hecho, cuando Raisa, que fue la que realmente instruyó y le dio forma a la perestroika, cuando ella se dio cuenta que a su marido le estaban haciendo una trampa a nivel mundial para que no pudiese conseguir su objetivo y no pudiese llevar a cabo la misión que tenía que hacer, Raisa murió de tristeza. No murió de un ataque al corazón, murió de tristeza porque lo veía. Tino me cuenta una cosa: cuando se produce el golpe de Estado instruido por fuerzas ocultas, que todos sabemos quiénes son y que no vamos a nombrar ahora. No vale la pena. Pero que ahogan políticamente a la figura de Gorbachov y ponen a un títere que se lo carga. Este títere tuvo un último acto de magnificencia a su anónimo derrotado, porque la espiritualidad del ruso es difícil comprenderla, incluso su mentalidad, su forma de ser. No es la nuestra, es diferente. Entonces, cuando Gorbachov, ya viudo, se puede ir a vivir un exilio dorado a Suiza, Gorbachov pidió a un director de cine que pusiese una escena, que es la que vamos a ver ahora, en la que él mismo aparece. Gorbachov aparece en esa escena. La película en cuestión se titula Tan lejos, tan cerca. Es la segunda parte de una serie de 2 películas dirigidas por un director alemán, Wim Wenders. En esta segunda película, el protagonista es un ángel que nadie lo ve. Está cerca de los humanos, los siente, los escucha, pero lo único que hace es con su presencia influir en las personas. En la película, el ángel se vuelve hombre. Entonces, a partir de ese momento se ve. Pero hay una escena que Gorbachov exigió al director que apareciese, en la que se ve, y la vamos a ver ahora, dura poquito.
en la que Gorbachov en su despacho está desarrollando un discurso, está preparando un discurso. Y hay un ángel, que es el protagonista de la película, que está con él, y hay un momento que le toca el hombro. Y eso es significativo, porque mientras en la película el ángel es ángel, no toca a nadie, solamente cuando se hace humano y es visible. Al único que toca es a Gorbachov. Y es que lo que me confirmó Tino, es que al igual que pasó con Eisenhower, Gorbachov en su despacho recibió la visita de extraterrestres. Aquí la escena. Tan lejos, tan cerca. Vosotros, a los que amamos, no nos veis, no nos oís, nos imagináis muy lejos y sin embargo estamos tan cerca. Somos mensajeros que acercamos a los que están lejos. Somos los mensajeros que llevamos la luz a los que están en la oscuridad. Somos mensajeros que llevamos la palabra a aquellos que preguntan. No somos luz, no somos mensaje, somos los mensajeros. Nosotros no somos nada. Vosotros sois todo para nosotros. El diálogo individual. La ventaja de que el paciente se tiene que enfrentar con personas que están en una situación muy semejante a la suya. Prácticamente como... De todas maneras, la mayoría de los niños no se accidentan en las calles, sino en casa, porque siempre hay... Pues claro, no se puede divorciar cuando quiera. Entonces, estos no pueden ni expedir un albahaca. No digamos. El oeste se parece al este. El este se parece al oeste. Entonces, ¿para qué tanto? La pizza d'accadora rima, olegherome, ari, alazza cutturara rira, avaccado, avacado, yamma, zaccarara di, lamma, yamma, da di, furicula, yappadara di, rambariccarira, la rizza d'azza chicca moda, Azapadatu, Giungarazza de Calizzuto, da Zapadapu, la Рабацатица Гоцапула, Абабадабу. Да, вечный вопрос. Смысл жизни. Для чего приходит человек в этот мир? Короткий миг по сравнению с вечностью. Не зная лучше или хуже, что человек не знает свою судьбу, думаю, лучше. Потому что он тогда всю жизнь ищет и думает, в чем же смысл бытия. Потому что вот передо мной слова, которые меня просто поражают. Слова нашего соотечественника Федора Тютчева, поэта и дипломата. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочней. Я убежден,
На крови нельзя построить надежный мир. На согласии можно. Мы должны, люди и политики, и философы, и актеры, и рабочие, и крестьяне, и представители всех религий согласиться с этим. Если мы согласимся в этом, все остается. Para los que entienden el lenguaje cinematográfico, hay muchos mensajes detrás. Cuando se ve al personaje en color, es porque en ese momento no está el ángel. Cuando está el ángel se ve todas las imágenes en blanco y negro. De hecho, cuando ves la película, al final, que es el ángel se hace humano, toda la película se desarrolla en color. Y habéis visto que va en la bicicleta y el que va en la bicicleta primero no tiene a nadie y luego lo lleva y no sabe que está llevando a alguien. Pero a Gorbachov le toca el hombro, es decir, hubo un encuentro físico. Cerca de... ¿Tenemos tiempo? Yo no sé si me estoy... No, 6 minutos más o menos. 6 minutos. Este es un mural que apareció cerca del Kremlin, en la que se ven todos los presidentes, pero en el personaje de Gorbachov se ve un platillo volante que le está mandando un rayo de luz que le toca el corazón y otro que va en la dirección de su predecesor. Cada uno de los pergaminos tiene un mensaje que está aquí desarrollado. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque, en fin, para ver si me da tiempo de hacerlo todo. Tenemos 6 minutos. Hay una fecha clave que es el 25 de marzo de 1989. En ese momento ocurren 2 sucesos a nivel mundial que son trascendentales. Uno, la humanidad se entera que pasa un asteroide cuando ya ha pasado y que de haber impactado o de haber rozado ya había podido destruir nuestra humanidad. De hecho, es como si el asteroide hubiese sido ralentizado y pasa con 3 minutos a nivel cósmico de diferencia de la trayectoria. En el vídeo que tengo de la entrevista con Lices con Tino se ve ese vídeo captado. Pero también hay dos científicos americanos, Pons y Fleischmann, que dicen que han dado el primer paso para conseguir la fusión en frío en la Tierra. Ellos, a diferencia de lo que hacían normalmente los científicos de haber dado la noticia solamente en el sector científico, en las publicaciones, lo divulgan al mundo entero. Y ahora veréis por qué es importante este detalle. Hay otro científico italiano, Giuliano Preparata, que Tino conoció personalmente, que estuvo siguiendo los trabajos de Ettore Majorana para conseguir la fusión en frío. Y Tino me explica que él en su laboratorio también consiguió hacer los primeros pasos de la fusión en frío. Y uno de los motivos por los que fue a Rusia era conseguir convencer a la comunidad científica rusa de trabajar en esa dirección. Es decir, 2 científicos americanos que fueron eliminados, muerte inexplicada. Giuliano Preparata, que ante la RAI, en un experimento, él demuestra que la fusión en frío funciona. También fue eliminado al poquito tiempo. Y Tino dice, yo lo había conseguido, yo estaba en los primeros pasos y estaba dispuesto para encontrarme con científicos rusos para trabajar en ese sector. Y de la misma forma que en la primera foto hemos visto a la primera autoridad física, él también se encontró con la primera autoridad química de Rusia. Y habían coordinado a la vuelta de la Navidad, porque él tiene este encuentro a principios de diciembre, de reunir a toda la comunidad científica para que Tino pueda desarrollar ese trabajo. Y más cosas. Encuentros que tuvo Tino. Marina Popovich, una auténtica
es ya muerta. Tino estuvo en su casa hospedado y Marina Popovich le dice que una vez ella, planchando, vio una nave. La vio ella y su nieta. Y le preguntaba a Tino, ¿qué es lo que quieren de mí? Y Tino le decía, tú eres astronauta, tú eres en Rusia es como un héroe nacional por lo que había sido capaz de hacer pilotando helicópteros. De hecho, ella, Marina Popovich, era una de las que con los helicópteros recuperaban los platillos volantes que se encontraban diseminados por Rusia para llevarlos a la base. La foto se la dio Marina Popovich. Y le dijo Tino, tienes que decir al mundo lo que tú sabes. Cuando el helicóptero está rescatando, aquí hay la presencia de Trotman. Aquí está Marina Popovich enseñando una foto al mundo, que es esta, del satélite Deimos, una de las lunas de Marte, lanzando un rayo a Marte, porque Tino quería convencer a la comunidad científica rusa de conseguir enviar al espacio, en vez de hacer un trabajo militar, conseguir poner una base militar que pudiese captar la energía del Sol para vehicularla a la Tierra. Que eso es algo que humanidades no de este mundo lo hacen, como esta foto, que es la que está enseñando Marina Popovich. Cuando decía que Tino se había encontrado con esos personajes, aquí tienes, ¿no? Uno, el Shipov y el profesor Akimov. El pico Povedi Peak en las montañas de Shaitan Mazar está cerca de la frontera con China. Es un lugar donde los rusos han hecho explosiones nucleares. Pues es un sitio donde hay muchísimos restos de platillo volante. ¿Veis esta foto? Sí. Esta foto está tomada desde el helicóptero que Tino pagó de su bolsillo para sobrevolar la zona. Cuando él aterriza y empieza a ver todas las fotos que él ha hecho y las que han hecho sus amigos y los que van con él, se da cuenta que ha visto restos de platillo volante. Están aquí, ¿eh? Un primer fragmento, el punto de impacto, el primer fragmento, el segundo fragmento y el tercer fragmento. Tino consigue ir al mismo sitio 2 años después. Y el militar que le lleva en helicóptero le dice, yo te llevo, pero si tocas o te llevas un trozo de platillo volante, tengo la orden de matarte. Claro. Porque Tino me decía, todos mis trabajos, todos mis encuentros, que tuvo muchísimos, dice, evidentemente el KGB me estaba siempre detrás. Este es el polígono militar de Kapusnin Yar, donde él estuvo. Sería el equivalente en Rusia, ahora ya está desmantelada, de la base 51, del área 51. Pensad que esto, y es por eso que os quería situar, por lo que me dice Tino, que es en el momento que Rusia está cambiando de un régimen totalitarista a un régimen totalmente abierto, en la que no se sabe qué puede pasar y en la que cada uno, como se dice en Cataluña, campi quin pugui. Ahí está. De hecho, Tino me dice que él habló una vez con un militar y le dice, ¿yo te puedo comprar una bomba atómica? Y el militar le dice, hombre, espérate, ¿eh? Y a las 3 horas le contesta, sí, te la vendo por 300 euros, por $300. Y dice, ¿y cómo hago? Dice, tú no te preocupes, tú te montas en el avión y la tendrás arriba, en el compartimento de las maletas. Y le dice Tino, ¿y qué hago yo cuando llegue a Italia con una bomba atómica? Y le dice el militar, ese es problema tuyo. A mí, yo te la vendo, tú la quieres, yo te la vendo. Ese es con el desmembramiento de Rusia, lo que la Virgen en Fátima
anunciaba con que los males de Rusia se esparcirían por el mundo, porque mientras antes estaba todo el sistema nuclear centralizado, con el Campi-Kimpugi, todo lo que tenía que ver con sistema nuclear se fue y no se sabe dónde. Un militar le reconoce a Tino, un militar de altísima graduación, que ellos, que nosotros, nuestros soldados, tenemos bombas atómicas de muy pequeña escala en mochilas. Cada soldado tiene la suya. Sí. Dice, y le dice Tino, ¿cuántas hay? ¿Cuántas habéis hecho? Dice, no lo sé. Y le dice Tino, ¿dónde están? No lo sé, se han esparcido, se han perdido, se vendieron. De hecho, Tino me cuenta que él asistió como invitado, ¿cómo se llama esto? Como científico del ruso, el presidente de esa lega. ¿Habéis visto el cartel que había al principio, la tarjeta? Pues el presidente de esa asociación, de ese club de científicos libres, le invitó a él a una cena con árabes, porque estaban celebrando que los árabes habían comprado los restos de un platillo volante. Y se lo habían llevado a Arabia. Y Tino me enseña la base en Arabia donde está ese platillo volante. Aquí el esquema, estos son esquemas que le han dado personal de la policía, no los ha comprado, se los han dado, ¿no? Donde tienen los platillos volantes. ¿Qué platillos volantes tenían en cada hangar? Que es el que hemos visto antes. De resultas del aplicar esa tecnología, él ha hablado con científicos que han estado usando esa tecnología para hacer la tecnología inversa. Y los rusos hicieron este platillo volante, que Tino lo vio, que lo máximo que han conseguido es que se levante 5 metros de altura, no han conseguido más. Pero están trabajando en ello. Del estudio de la tecnología inversa de los platillos volantes que han capturado, este misil, que aquí ahora no tengo los datos, me cachis la mar, es el que tiene más eficiencia cuando es disparado desde un submarino. Porque este detalle que veis aquí en la punta, anula las vibraciones de las turbulencias que genera el agua con la velocidad que coge el misil. Hay una mejora técnica por la parte de adelante y por la parte de atrás. Esto es tecnología inversa, que científicos que hablaban con él se lo comentaban, nosotros hemos conseguido hacer esto. Uno de los ejemplos más claros de tecnología inversa, él se encuentra con Boris Kazantsev, que fue el que dio a conocer al mundo las estatuillas Dogu, que sirvieron a la industria aeronáutica rusa hacer detalles para los trajes de los astronautas. Este es Anatoly Grigoyev. Este era, en los años que va del 1988 al 2008, es decir, el periodo que Tino está allí, este es el director de este instituto que oficialmente se llamaba para problemas médico-biológicos. Ahí es donde a los astronautas los preparan para las misiones y tal. Pues ese edificio que veis ahí a la derecha, Tino consiguió entrar dentro, consiguió hablar con gente, y es el lugar donde tienen los cadáveres de los extraterrestres que han capturado de los accidentes. Una autopsia y un humanoide proveniente de Júpiter. Tino ahí, estuvo hablando con esta mujer, Tamara Prosvirina, que se encontró en vida a este humanoide, y ella pensaba que era un animalito y se lo tuvo en su casa durante 3 meses. Cuando todo el vecindario ya dio la noticia, fueron allí la policía y todo esto, y Tino estuvo hablando con el juez instructor, que es este hombre que dictaminó la muerte, la autopsia de este ser, y con el científico, que es el que está a la derecha, que es el que hace la autopsia de este ser. Y le pasan un informe a Tino de cómo era este ser, que no tenía estómago, que era piel escamosa, que la mujer lo alimentaba con azúcar, porque era lo único que comía.
Ajá. ¿Qué más? Venga, sigamos. Voy un poquito rápido. Hay tres eventos importantes en Rusia de tres naves que bajan. Una, la de Voronezh, la de este extraterrestre, y luego la de aquel niño que encontraron en una cúpula, y que parecía membranoso. ¿Os acordáis que al principio os había enseñado la portada de un libro escrito por Tino que habla de el origen de la serpiente emplumada como origen físico del hombre? Sí. Este ser, por su estado evolutivo de ese momento, era la representación física de que hay una humanidad en el espacio, que está en el mismo proceso que nosotros estábamos tiempo atrás. Por eso os decía que ese libro, cuando él habla con los científicos y les habla de esa teoría, le dicen que sí, que ellos saben que algo hay de eso y están dispuestos cuando él Tino imprime 6.000 ejemplares para repartir a todos los políticos del Congreso de Diputados de la Duma, para que lo tengan les reparte 2 libros, uno es ese y otro es Humanidad, ¿dónde vas? Es cuando se produce el golpe de Estado de Yeltsin, que mata a muchísimos de aquellos diputados. Es decir, la posibilidad ya que no se ha alcanzado la posibilidad de hacer la fusión en frío, llevar el coche eléctrico, Tino me explicaba que él conocía en Italia un científico que había hecho un coche eléctrico que funcionaba y estaba dispuesto a llevarlo a Rusia, porque Rusia en aquel tiempo tenía el problema de la antigüedad de toda su maquinaria, el problema de la contaminación. Y él decía que estaba dispuesto a ayudarles a llevar un coche eléctrico para que ellos viesen cómo funcionase y lo pudiesen hacer. Y sí, es lo que me explicaba Tino, si ellos lo hubiesen hecho, la fusión en frío y el coche eléctrico, los americanos hubiesen seguido esa línea, así como eliminaron a los 2 científicos que lo habían conseguido en los primeros pasos y quedó en nada aquella posibilidad, en Rusia también quedó abortada. Claro. Quedan ya solamente 2 diapositivas. En el periodo de la transición, la presencia ovni en Rusia alcanza límites extraordinarios. Puede ser también porque haya habido una liberación de la noticia. Antes estaba en un bloque, es decir, Gorbachov abrió la transparencia, hacía muchas cosas para cambiar aquella sociedad. Es posible que mucha documentación se quedó libre, ¿no? Se pudo hablar, pero es curioso que toda la presencia ovni se intensifica en aquel periodo. Ajá. Y bueno, y ya en la página web Contacto con las Estrellas, sí, están todos los vídeos con ya más en detalle, pero de momento solo en italiano, de esto que os he transmitido. La idea es poderlo traducir al castellano para que todo el mundo lo entienda y ya entrar más en detalles de lo que va explicando Tino, que es un poco como el vídeo que hemos visto al principio. De acuerdo, Marco. Pues muchísimas gracias por el tema que has traído. Y la verdad que espero que sigas trayendo más sobre Tino, ¿no? Y espero que sigas trayendo más sobre Tino y su experiencia en la antigua Rusia. Sí. Sí, perdón. Marco, Manuel quiere hacerte una pregunta. Espera, házmela, pero que yo dejo de compartir. Manuel, cuando quieras. Marco, yo realmente felicitarte por la exposición que has estado haciendo, ¿eh? Me has tenido apasionado con todos los argumentos, de verdad, está muy bien. No hace mucho, hay una cosa que me llama la atención, tú no has entrado en ello. Cuando estuve precisamente hablando sobre el tema cuando empezó todo el tema de los casos ovnis, que el primero que fue Estados Unidos quien dijo que yo tenía un ovni, ¿no? Y luego automáticamente decía, pues tú tienes uno, pues Rusia salió y dijo, yo también tengo, ¿no? También había cogido, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Pero por lo que yo nunca había oído
hablar tanta información de la URSS y todas estas cuestiones como la exposición que has estado haciendo aquí. Te felicito porque de verdad nos has mantenido a todos muy, muy atentos con este tema. Sí, te lo agradezco. Ese era mi interés y mi deseo, porque de alguna manera, a nivel personal, le rindo homenaje a una obra que considero que es justo que la gente lo sepa. Y respecto de lo que cuentas de los ovnis, lo que quizás la gente no sabe es que cuando un país firma la cesión de un crédito al Banco Mundial, una de las cláusulas, en letra pequeña, es que si en ese país beneficiado con ese crédito pasa cualquier cosa que no tenga que ver con lo terrestre, es decir, cae un asteroide, cae un platillo volante, ¿eh? La que tiene la potestad de acción es los Estados Unidos. Es decir, accidentes hay. Cuando yo le preguntaba a Tino por qué hay tantos accidentes en Rusia, él me decía que hay bases. Dice, a veces sus platillos volantes se infectan de radioactividad. Entonces, lo que ellos hacen, dicen, cogen el platillo volante y lo tiran, lo abandonan. Hay algunas veces algunos que puede ser por un accidente, ¿no? Puede haber un rayo, no sé, cualquier cosa, una anomalía. O sea, también, entre comillas, valga la redundancia, son humanos, ¿no? Hay otra cosa que llama también mucho la atención, Marcos, y Dime. bueno, no sé, la lanzo para todos, ¿no? ¿No os parece curioso que con tanto tiempo que llevan relacionándose con nosotros, o que por lo menos hay gente, estudios y hechos por ahí que recogen que hemos sido probablemente visitados por seres de otro planeta, ¿no? Y que no hemos sido capaces de desarrollar realmente nosotros un avión, vamos, un artefacto que vuele en forma de platillo. Porque los únicos que hicieron, si no estoy equivocado, fueron los nazis y estuvieron intentando construir un platillo, pero al final no funcionó. Ha habido algún otro intento por ahí que también me consta que en fase experimental, pero que tampoco ha funcionado, y al final todo el mundo, o sea, no hay nadie que tenga un avión o de militar o de lo que sea, que sepamos que tenga forma de platillo, ¿no? Y sin embargo, cuando las visitas que siguen habiendo ovnis, bien si no son circulares, algunos en forma de tubo, ya lo hemos visto, otros en forma de asteroide, que pueden ser ovnis y demás, pero sin embargo nosotros no sé, me llama la curiosidad porque sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando cuanto más se produjeron innovaciones en todos los campos, ¿no? Y decían que una de las partes por qué se desarrolló todo tan rápido a nivel tecnológico era precisamente porque habían habido comunicaciones extraterrestres que facilitaron ese desarrollo. Mira, yo a este respecto lo que puedo decir, y luego le dejo la voz a mis compañeros porque tampoco quiero monopolizar. Hubo un tiempo que por motivos de trabajo yo trabajaba fabricando balanzas de precisión electrónicas. Para desarrollarlas, vino a la empresa la máxima autoridad mundial en aquel tiempo en electromagnetismo, porque el sistema de la balanza de precisión, copiado de los pioneros que eran unos suizos, era por campo magnético, por imanes, muy difícil de explicar. Entonces, el científico dijo una cosa que me acordaré toda la vida. Él me dijo, mira, de todas las ramas de la ciencia, la que nosotros como seres humanos estamos totalmente en pañales, pero auténtica, no sabemos absolutamente nada, es el electromagnetismo. Es la que vamos más atrás. La termodinámica, la velocidad, todo eso las dominamos bastante bien, pero el electromagnetismo no. Y quizás será por eso, porque los platillos volantes parece ser que se mueven, bueno, parece ser no, se mueven por el electromagnetismo. Es decir, el funcionamiento de un platillo volante, en resumidas cuentas, es que puede variar su carga electromagnética a voluntad y entonces se puede ver o arrastrado o repelido por un campo magnético. Entonces se ve succionado o repelido en unas condiciones que permite dentro mantener la vida, porque nosotros el problema de los astronautas es que cuando están mucho tiempo en el espacio, como no hay esa fuerza cohesiva, el cuerpo tiende a disgregarse.
Mira, será por eso. Hubo un proyecto, sí es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial, según la versión oficial, también hubo una necesidad de crear aeronaves que despegasen lo más rápido posible del suelo. Los alemanes construyeron pistas de aterrizaje por toda Europa para sus aviones y eran automáticamente bombardeadas desde el aire. Entonces, para intentar esconderlas, pensaron en la posibilidad de crear un objeto que pudiese despegar verticalmente. Los norteamericanos también llegaron a la misma conclusión e idearon había un proyecto ultra secreto que se llamó Silverback, que significa básicamente el bicho de plata, que consistía en crear una aeronave igual que despegase verticalmente. Se lo pidieron a una empresa canadiense llamada Brocar y construyeron el primer prototipo de nave circular norteamericana, ¿vale? Literalmente era una turbina de avión en medio de una cosa redonda que parece una tortilla, ¿vale? Y el piloto iba en un lateral. Aquello no volaba ni para atrás, ¿vale? Hicieron varias pruebas y lo desestimaron sobre la marcha. El proyecto que resultó de eso fue el Harrier, que ha resultado ser una obra de ingeniería que todavía se sigue usando, ¿vale? Lo cierto es que no hayamos conseguido crear un objeto que en el fluido que supone la atmósfera terrestre, nosotros no lo notamos, pero se mueve como un fluido, funciona como un fluido. Sobre todo cuando alcanza ciertas velocidades y eso empieza a ejercer, la atmósfera empieza a ejercer presión sobre la superficie del objeto. Pues básicamente es eso, es porque nuestro sistema de propulsión para movernos en esta atmósfera pues es el que es. De una forma u otra no hemos conseguido replicar otro. Entonces, las naves tienen que tener una forma que sean aerodinámicas para no ese fluido. Otra cosa muy distinta es que esas naves por dentro nos lleven una tecnología que no venga de ahí, ¿vale? Se habla de los últimos Eurofighters de fabricación norteamericana en los que han introducido tecnología tipo, ¿cómo decirlo? Casi virtual. El casco que lleva el piloto puede ver el entorno del avión desde fuera, sin las limitaciones del casco del avión. Puede saber de dónde viene un misil con solo mirarlo. Y encima puede apuntar a ese objeto con solo mirarlo, ¿vale? Lo que ocurre es que esta tecnología igual fue inventada hace 15 años y llega a ser comercial para el resto del planeta pues un tiempo después, cuando quien la crea lo creó conveniente, ¿vale? Pero el caso es que generalmente funciona así. Hasta no hace demasiado tiempo no se filtró, lo hizo el propio FBI, no, la CIA, a través de Twitter, como que había otras cosas, ¿vale? Pues lanzó un informe, ya lo desclasificó después de 50 años, hablando del B-52, ¿vale? O el B-2. Que lo único que, o sea, era un avión enorme, un tubo largo con unas alas gigantescas, negro, y lo que lo hacía ultra secreto era que podía ir de Estados Unidos a Rusia, bombardear y volver sin tener que cargar combustible, ¿vale? Y eso lo convirtió en una nave espectacular, entonces era secreto. Pues imagínate lo que tendrán hoy en día. Claro. Chicos, Marco, quiero darte las gracias por esta exposición tan maravillosa. Espero que no sea la última, que siga hablando continuo y nos siga trayendo cosas así tan interesantes como esta. Se nota, Marcos, que has hecho más de una tertulia, más de una conferencia, ¿eh? Se nota donde hay tablas, ¿eh? Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Lo considero un halago y gracias por haberme dado esta oportunidad. A ti no se lo dije que iba a hablar hoy en esta emisora. Le daré vuestros saludos y vuestros recuerdos y bueno, hasta pronto. Gracias. Que tenga, a ver, que nada, no digo nada. Iba a decir otra cosa. Que mira, hablando de esto de ovnis, hay una novedad que está pululando en los medios de comunicación sobre el caso Roswell, que después en la segunda hora contaré, por si quieres seguir por ahí y escucharlo. Claro. Ahora me gustaría...